Muy bien, como les decía, estamos haciendo un salto considerable en el sentido temporal del curso. Pasamos de Aristóteles a Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino ya lo vamos a ubicar en, en, en siglo, eh, en siglo XIII, ¿verdad? Eh, Tomás de Aquino eh, tiene una característica, ¿verdad? O mejor dicho, vamos a entenderlo a partir de ciertos cambios culturales, históricos, etcétera, etcétera, que son relevantes, ¿verdad? Ya después de Aristóteles, después de todo lo que es el movimiento griego, romano, de la filosofía y todo esto, estamos ante un mundo ante un mundo occidental completamente cristianizado. Y Tomás de Aquino, ustedes lo sabrán, no solamente es filósofo, sino que además podríamos decir, según su propia noción de lo que es la relación entre filosofía y teología, él era principalmente teólogo, ¿verdad? En una época donde estos teólogos cristianos utilizaban la filosofía y las herramientas de la filosofía para profundizar precisamente en las discusiones acerca de los contenidos que creían por fe. Entonces, aquí estamos ante un entorno donde esa distinción que tenemos que hacer entre lo filosófico y lo religioso, que ya de alguna manera lo podíamos ver en los autores presocráticos, es muchísimo más difusa que lo que era en aquellos. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que una de las grandes cosas distintivas, de los grandes rasgos distintivos del pensamiento griego, es que hizo muy claramente esa distinción entre lo filosófico o lo laico, por decirlo en un término más contemporáneo, entre lo laico y lo religioso en el sentido cúltico de la palabra. Con estos autores no vamos a tener esa distinción tan claramente, ¿verdad? Este, y en Tomás de Aquino, en uno de los que menos, digámoslo así. Tomás de Aquino tiene varias cosas que resaltársele, digamos. Estudió en Montecassino y en Colonia, estudió con Alberto Magno. Eso es el equivalente medieval a decir que se estudió con Platón o con Aristóteles. O sea, ir a estudiar con Alberto Magno era como ir a estudiar a la mejor universidad del mundo, ¿verdad? En este momento. O sea, es como uno de los autores más importantes, especialmente en el desarrollo de la lógica y cosas por el estilo, y Tomás de Aquino tuvo la posibilidad de estudiar con él. Y una vez que que ya tenía sus estudios, enseñó en la Universidad de París, que a la sazón era algo así como una de las mejores universidades del mundo. Ah, y otra cosa, vean qué interesante, ya que estamos hablando de universidades, ustedes no sé si lo saben, pero la universidad es una institución de origen medieval. Las universidades surgen en el siglo XI. Y surgen dentro del entorno de la Iglesia Católica. Las universidades son una institución de enseñanza que originalmente pertenecían a la institución religiosa de la Iglesia Católica, ¿verdad? Después se volvieron laicas, ¿verdad? O por lo menos en su mayoría, todavía quedan muchas universidades religiosas en el mundo, de las cuales algunas son realmente bastante buenas. Pero ya aquí hay una característica muy importante a propósito de lo que es el impulso en el desarrollo del conocimiento, o por lo menos de cierto conocimiento, que es que a partir del surgimiento de las universidades se empezó a generar conocimiento especializado en algunos campos de muy buena calidad. Esto es un impulso y hay que reconocérselo también a la institución universitaria medieval. Con un problema, que como es una institución también completamente atravesada, o sea, con muchos intereses transversales de índole religiosa, entonces se convirtió en una generadora de mucho conocimiento,
pero además estaba ese conocimiento completamente sujeto a las decisiones de una institución muy celosa por la producción de ese mismo conocimiento. O sea, hay un estira y encoge en las discusiones a propósito de la generación de conocimiento en la época medieval, porque ciertamente es una época donde se genera mucho conocimiento, lo cual es crucial para que unos cuantos siglos después se pueda también tener el surgimiento o el quiebre que nos lleva ahora sí a la forma científica de conocer el mundo y de generar conocimiento del mundo. Pero eso no habría sido posible sin todos los contenidos también que se fueron desarrollando a lo largo de los 15 siglos que dura la época medieval en su ruta larga, por así decirlo. ¿Se entiende? Tomás de Aquino es uno de los filósofos más importantes de esa propuesta, digamos, teológica y filosófica del entorno cristiano católico, ¿verdad? Curiosamente, Tomás de Aquino es reconocido en la Iglesia Católica como un santo. Yo como no adscribo este tipo de referencias, digamos, simbólicas, a mí me cuesta mucho decir de Santo Tomás, ¿verdad? Entonces yo generalmente le voy a decir Tomás, ¿verdad? Tomás de Aquino. Pero bueno, fue canonizado, aun cuando se sabe que algunas de sus obras fueron quemadas, fueron condenadas, ¿verdad? Después, una vez que fue canonizado, se levantó esa condena a las obras que ya de por sí, como habían sido quemadas, ya se habían perdido. Pero se sabe que sí hubo obras de Tomás de Aquino que fueron quemadas, y ese es uno de los problemas que les mencionaba con esa generación de conocimiento en la Edad Media por medio de la institución eclesiástica, que aun cuando se generaba mucho conocimiento, mucho de la difusión de ese conocimiento se prohibía e incluso se destruía el conocimiento. Obviamente por cuestiones de conveniencia religiosas y políticas. Eso es más que evidente. Interesante. Tomás de Aquino fue un gran conocedor de Aristóteles, pero tenía una deficiencia en su formación, no sabía griego. Y eso condicionó bastante también la posibilidad que tenía de hacer interpretación de Aristóteles, por ejemplo, que era un autor que trabajó mucho. ¿Por qué? Porque en la época había unos cuantos, bueno, no eran demasiados, pero sí había traductores de griego en la Iglesia Católica, pero la mayor parte de las traducciones que tenían los autores cristianos eran traducciones que ya sea que los árabes habían vertido del griego al árabe, porque los autores, estos señores medievales sí conocían árabe, entonces leían a Aristóteles en las traducciones árabes y así sabían lo que decía Aristóteles, o bien lo leían por medio de traducciones que se hacían del árabe al latín directamente, ¿verdad? Entonces, Tomás de Aquino en algún momento parece ser que por desconfianza, digamos, de las interpretaciones que podían hacer los árabes de Aristóteles, encarga a Guillermo de Moerbeke para que le hiciera unas traducciones de las obras de Aristóteles para él poder leer desde una traducción directa del griego al latín al autor, ¿verdad? Hubiera sido mucho mejor si él hubiera cultivado la lengua griega, ¿verdad? Es un dato interesante porque Tomás de Aquino, otro de los rasgos que tiene es que tenía una inteligencia prodigiosa y una memoria prodigiosa también. No sé si ustedes han visto alguna vez a estos grandes maestros del ajedrez que juegan partidas múltiples, qué sé yo, juegan con X cantidad de oponentes, 9, 12, ¿ya? No sé cuánto habrá sido el máximo jamás. Pero el punto es que estos grandes maestros van haciendo una jugada y mientras el otro le está respondiendo, entonces se pasan a otro juego y hacen otra jugada y están con la posibilidad de tener en este momento el control sobre múltiples juegos al mismo tiempo. Se sabe que Tomás de Aquino tenía algo similar, pero en relación con el dictado de sus obras. Él trabajaba con escribanos,
Entonces, lo que hacía era que le iba dictando a cada uno lo que quería que fuera escribiendo. Y por ahí en algún momento leí que se sabe que en algún momento estaba escribiendo de esa manera o dictando de esa manera hasta hasta trabajando con 7 personas al mismo tiempo. O sea, estaba más o menos llevando 7 líneas argumentales en una producción filosófica, digamos, que es bastante exigente. Eso no lo hace cualquiera. Digamos, y Tomás de Aquino tenía la posibilidad de hacer cosas como esas. Era una mente brillante, dicho sea de paso. O sea, y eso hay que reconocer. Bien, no sé si, bueno, no creo que tengan alguna pregunta en este momento. En relación con El ente y la esencia, que es una obra de 1256, podemos decir varias cosas. Es una obra cuya terminología, digamos, el marco teórico es completamente claro y el marco conceptual también. O sea, la terminología y los conceptos que aquí se tratan no pueden ser más aristotélicos, ¿verdad? Es importantísimo entonces ver la continuidad que hay entre la propuesta ontológica aristotélica y la propuesta ontológica que viene a ser ahora Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, con Tomás de Aquino vamos a ver dos acepciones posibles de ser, ¿verdad? Él ya esto lo empieza en el primer capítulo. Hay una introduccióncita ahí en el texto, ustedes me imagino que lo habrán visto. La introducción no es ni más ni menos que un recurso retórico para, por así decirlo, enganchar la atención de quien vaya a leer el texto, ¿verdad? Eso era muy habitual en el estilo retórico de la época, ¿verdad? Pero aquí vamos a entrar de una vez al capítulo primero. Hay dos tipos de entender el ser para Tomás de Aquino. Una es una manera apropiada o la manera propiamente dicha, y la otra es una manera que no es esa, que no es la apropiada. La primera es, obviamente, la cosa real. La manera propia de entender el ente es cualquier cosa que tenga realidad. En este caso, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de aquello que es la cosa. Eso es lo más apropiado a la hora de referirnos ontológicamente a las cosas o de hacer una explicación ontológica de lo que existe, ¿verdad? En este sentido, ¿se acuerdan cuando Aristóteles decía que había un montón de maneras de hablar del ser? Y que en alguna de las listas que Aristóteles hacía en la metafísica, una de ellas eran las afecciones del ser, digamos, todas las relaciones que se pueden decir del ser. Bueno, Tomás de Aquino lo que dice es que Aristóteles dejó claro que en las categorías tendríamos que hablar primero de algo sobre lo que podemos predicar cosas y las cosas que predicamos de ese algo. Ese algo de lo que predicamos otras cosas lo vamos a llamar la sustancia. Es el sustrato, el hipokeimenon que habíamos visto con Aristóteles. Y en ese sentido es lo que hemos llamado en Aristóteles sustancia primera o sustancia segunda, es pregunta. ¿Cuál sería la forma? Sí, perdón, ¿otra vez? Primera. Efectivamente, la sustancia primera. La sustancia primera es lo que de manera más apropiadamente vamos a decir que es ser, ¿verdad? Averroes, que es un comentarista medieval de Aristóteles, del mundo árabe, dicho sea de paso, mencionaba que esta forma de entender el ser es propiamente hablando la sustancia de la cosa. Vean qué interesante, para Tomás de Aquino, eso, la sustancia es la primera de las categorías, ¿verdad? Ahora, el punto es, el hipokeimenon o la sustancia es el principio de inherencia. ¿Qué quiere decir esto? Es eso que es
es eso que está ahí y en él todas las demás cosas, todas las demás categorías, todo lo demás que podemos predicar de él, inhieren en él, están en él, necesitan de él para poder ser. Las demás categorías, lo que se dice de esa sustancia, ¿verdad? No pueden darse de manera separada. Y el ser es ese que está ahí independientemente de que posea unos rasgos o no los posea. Podemos decir, esa posesión o tener esos rasgos o presentar esos rasgos para el ser es algo meramente contingente. Lo que es necesario de la cosa es eso que está ahí, eso que subyace a todo lo demás, que es, digámoslo con una palabra menos técnica, que es accesorio. ¿Por qué? Porque puede estar o no estar y no afectar el hecho de que la cosa sea o exista. Por otro lado, la segunda manera de entender el ser es en función, ojo lo que dice Tomás de Aquino, es el ser de la verdad de las proposiciones. Aquel del que se puede afirmar algo, pero no la cosa real, sino solo en las proposiciones. O sea, aquello que decimos de otra cosa. Y en este caso es la sustancia. Segunda. Efectivamente, ¿verdad? Pero no solo las sustancias segundas. Las privaciones o negaciones serían seres, o mejor dicho, las privaciones o negaciones solo serían de manera impropia. No son propiamente hablando seres. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos del ejemplo de la ceguera? La ceguera propiamente hablando no es algo, no es algo. Sin embargo, nosotros decimos que la ceguera existe, la ceguera es, ¿verdad? Ahora, vean que aquí estamos todavía dentro de un entorno donde ser se dice de maneras distintas, de maneras diferentes, ¿verdad? Y decir que algo es de manera impropia es una manera de referirse a cosas que son. Impropiamente, pero son. No son cosas reales, no son cosas reales, pero son, ¿ya? Pero son. Puede ser que sean rasgos, que sean características, que sean contingentes, que sean accidentales, pero son. Puede ser que sean privaciones, que sean negaciones, pero son, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a manejar estas dos maneras de entender el ser. O sea, ya esa distinción que teníamos con Aristóteles, Tomás en este momento, por ahora, nos está dejando con dos, entonces, maneras de entender el ser. Una propia y una impropia, ¿verdad? En relación con esto que les decía. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto de esto? ¿Todo claro? En la segunda, bueno, con permiso, perdón. Adelante, adelante. Nada más intervengan, por favor. Ok. En la segunda, bueno, cuando estaba leyendo el texto, yo sentí que era como algo, por decirlo así, palpable. Es decir, cuando dice que es, que está, que referirse, ser de la verdad de las proposiciones. Perdón, Antonio, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, Ah, ok. Hay un problema con el audio, se te pegó. Yo lo escucho bien a él, profe. Ok, yo no. Y aquí ya me salió un mensajito aquí de que la conexión a internet mía es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? sí. Sí, profe. Sí, Ok, profe. Sí, profe. ok, perfecto. Yo creo que es que ya fue un ramalazo, como podríamos decir. Antonio, otra vez, por favor. Ok. Que a mí, para resumirlo así, que me quedó como que eran cosas físicas, solo cosas que podíamos ver. Por ejemplo, entonces los sentimientos no sería algo em, eh, real. ¿Me explico? Ok, por cosa real vamos a entender algo que existe en el esquema de realidad que nosotros existimos. ¿De qué podemos distinguir las cosas reales? Podemos distinguirlas de las cosas imaginarias, por ejemplo,
como los ejemplos que hemos dado en la clase a propósito de criaturas fantásticas. Hemos mencionado a Pegaso, hemos mencionado al unicornio, hemos mencionado a un hipógrifo o cosas por el estilo. Esas no son reales en el sentido de que no existen como existimos nosotros en la realidad que existimos. Ahora, hay otras cosas que vamos a llamar que son meramente conceptuales. Por ejemplo, un sentimiento como el amor, como el respeto, no sé, como el odio, no, bueno, no sé si el respeto es un valor más bien, más que un sentimiento, pero no importa, los valores también entrarían dentro de este tipo de cosas. Vamos a ver, existen, pero no como cosas, o sea, uno no se topa el amor en la calle. ¿Ya? El amor es una cuestión que, o cualquier cosa que se sienta, tiene que ver con una reacción o una relacionalidad con cosas o con otros, ¿verdad? Esa relación no es real, esa relación no es real, no es real en el sentido de que no es una cosa más en el mundo, ¿ya? Sí, y de esa manera podríamos hablar de los sentimientos, ¿verdad? También hay otras maneras de entender las cosas, como posibles, como imposibles o cosas por el estilo. Pero entonces, aquí cuando estamos hablando de una cosa real, es algo que existe en lo que podemos llamar todavía en el curso como realidad, en el sentido de que entendemos la realidad como este estado de cosas en el que nosotros nos desarrollamos y en el cual nosotros somos tan reales como las demás cosas con las que lidiamos. Por ejemplo, los audífonos que yo tengo puestos son reales también. La computadora por la que estoy transmitiendo es real también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con ese concepto de realidad o real. ¿Se entiende, Antonio? Ok, sí, gracias. De alguna manera remite a cierta tangibilidad, porque esa realidad en la que nosotros existimos y a la que hacemos esa referencia, es una realidad de esa índole. Tiene que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Adelante. supongo que por esta relación de Tomás de Aquino con la iglesia, para él la existencia de Dios es real, entonces. Es, sí, o sea, Dios, para él Dios existe. De hecho, hacia el final del curso vamos a ver, vamos a ver ciertas maneras de abordar el problema de Dios. Y vamos a volver a ver hacia el final del curso a Tomás de Aquino en una de las propuestas que él hace para argumentar en relación con la existencia de Dios. Ahora, la existencia, eh, ¿cómo decirlo? Para Tomás de Aquino, Dios es real, es el ser realísimo, ¿verdad? Solo que es simple, no es compuesto de materia y forma. Después lo vamos a ver también en el ente y la esencia, ¿verdad? Sí, es que decir que la existencia es real es decir algo así como que la existencia se da en la realidad como las demás cosas que se dan en la realidad. Pero más bien, cuando decimos que las cosas son reales, es precisamente porque tienen existencia, ¿no? Porque son existentes. Entonces, ahí lo que habría que decir es que la existencia de Dios es efectivamente dada, ¿verdad? O que Dios, para Tomás de Aquino, es efectivamente existente, es efectivamente real. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Bien, ahora, en relación con estas dos formas de entender el ser, la esencia va a derivar de esta primera manera de entender el ser, de esta primera acepción de ser, ¿verdad? Obviamente. Obviamente, vean qué interesante, vean qué interesante. ¿Las privaciones o negaciones tendrán esencia? Pregunto. Una negación o una privación tendrán esencia. Por ejemplo, la ceguera tiene esencia. ¿Qué me dicen? Profe, no estoy segura, pero
Tal vez podría decir que sí, en tanto que la diferencia de otra privación. No sé, o sea, como tratando de darles explicación, pero a la vez siento que no, porque precisamente solo la privación de algo, entonces, no sé. Sí, profe, yo pienso lo mismo que Diana, o sea, es que la ceguera es una negación y a la vez una afirmación de la negación, ¿verdad? Es como muy abstracto y por eso podríamos decir de que no es, pero efectivamente es, entonces tiene su esencia porque existe. Ya. ¿Quién me dice, quién más tiene alguna opinión al respecto? ¿Nadie más? El asunto es, por esencia, vamos a entender eso que hace que la cosa sea lo que es, ¿verdad? Y propiamente hablando, las privaciones o las negaciones no son, no son. Esto es un coqueteo con el no ser, porque una privación lo único que es ausencia. En el caso de, por ejemplo, la ceguera, es la ausencia de una función, ¿verdad? O una privación, por ejemplo, cuando algo falta, ¿verdad? Profe, Cuando estoy privado de algo, es realmente, no es algo que está ahí, sino más bien algo de lo que se carece. Adelante. la noche puede ser una privación de la luz. Eh, no necesariamente, no necesariamente, porque es que ahí estamos. Recuerde que noche y día se dicen relacionalmente en función de algo. En la noche, en la noche, hay, hay o menos o en absoluto no, ninguna luz, ¿verdad? Pero vamos a ver, no es la privación de la luz lo que define la noche, por así decirlo. No es la privación de la luz lo que hace que la noche sea la noche. Pero, profe, la oscuridad sí, ¿no? Eh, mayor o menor, eh, sí, sí, pero es porque es relacional. Recuerden que la noche, bueno, también depende de cómo la entendamos, ¿verdad? Pero para nosotros la noche, que se explica a partir de cómo estamos situados en relación con el lugar a donde estamos en la Tierra y la parte alumbrada del planeta, entonces eso hace que la noche sea realmente algo relacional. ¿Me explico? O sea, que la noche parece ser que necesita de un montón de cosas para hacer. No parece ser que la noche sea una cosa, sino que la noche es una manera en que se presenta ciertos estados de cosas de ciertos objetos. ¿Me explico? Noche es como le llamamos a la parte no alumbrada por ejemplo, en este caso, de un planeta. ¿Me explico? O sea, no es que, si no es por esa relación entre un planeta, por ejemplo, y esa fuente de luz, la noche, en independencia de esa relación entre esas dos cosas, no existiría. Entonces parece ser que la noche, propiamente hablando, no es una cosa. ¿Me explico? ¿Queda claro? No, más o menos. Ahí. Ah, ahí, ¿eso qué significa, José? No mucho, profe, la verdad, no me queda así como muy claro, la verdad. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Yo, bueno, una relación como la relación de posición, ¿ya? Por ejemplo, en este momento, este estudio aquí donde tengo la oficina, estoy en alto, estoy en una, es como un mezanine, digamos, es como una especie de segunda planta, ¿verdad? Entonces, yo estoy más arriba del nivel, por ejemplo, del nivel de la sala de mi casa, ¿verdad? Yo estoy más arriba, ¿verdad? El que yo esté más arriba es relacional. ¿Por qué? Porque simplemente son dos niveles, uno de los cuales uno puede ocupar. Uno puede estar o más arriba o puede estar arriba o abajo, simplemente para decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Pero el punto es, estar arriba es algo que yo puedo predicar por la relación espacial que yo mantengo dentro de el hogar que habito. Sí, es relacional, ¿verdad? La relación, propiamente hablando, no existe si no es porque ciertas cosas, por ejemplo, Sanchitos y la casa, interactúan de manera tal que Sanchitos, estando dentro de la casa, puede estar o bien en el nivel de la sala, que es abajo, o bien en el nivel del estudio, que es arriba. Pero ¿cuáles son las cosas que existen ahí propiamente hablando? Existe la casa y existe Sanchitos, para simplificar el esquema, ¿verdad? Y que Sanchitos esté arriba o esté abajo, o que esté más arriba o más abajo, eso es simplemente algo que dice cómo está Sanchitos situado en relación con la casa. No es que el estar arriba sea por sí solo por sí mismo una cosa, es una relación. ¿Por qué les digo esto de la relación? Porque precisamente la relación es una de las categorías que Aristóteles menciona en este caso es en el libro de las categorías, dicho sea, pues, en el órgano, ¿verdad? Ahora, me parece, y en relación con el ejemplo y con la pregunta que ustedes están haciendo, propiamente hablando, la noche no es una cosa que exista en independencia de dos objetos que tienen una relación, una posicionalidad, uno enfrente del otro, ¿verdad? Si no fuera porque hay la Tierra, en este caso, por ejemplo, hablemos de la noche en la Tierra, si no fuera porque está la Tierra y el Sol, ¿verdad? No se daría esto que llamamos día ni esto que llamamos noche. Pero el día y la noche no existen en separación de la Tierra y la relación que ésta tiene con el Sol. No, no son cosas distintas de esos dos objetos, sino que es algo que se da, en este caso, en la Tierra, precisamente por la relación posicional que tiene en relación con el Sol. ¿Cuáles son las cosas que existen ahí, que tienen realidad, la Tierra y el Sol? Y que haya un espacio oscuro donde ubicamos, que lo ubicamos y que llamamos entonces a esa oscuridad que se da en ese espacio, que le llamemos noche, es un efecto de la relación entre las dos cosas. Pero ¿cuáles son las cosas que efectivamente existen? El planeta y el Sol. La noche surge y se da en otra cosa, se da en el planeta. La noche no existe por sí sola. Ahora sí quedó un poquito más claro, por lo menos. Ahora sí. Ok, Gracias, profe. con muchísimo gusto. Uf, me estaba empezando a sudar tacacos, muchacho. Esa fue una pregunta difícil. No sé si tienen alguna pregunta o si esto se tiene que ampliar un poquito más. Profe, yo tenía una, pero Sharon pone algo en el chat. Ay, no lo vi, perdón, para ver. Sí. Permítanme. Sharon, entonces el día y la noche son, por así decirlo, una situación, son una relación, son relacionales, ¿verdad? Si, vamos a ver, si por arte de magia ustedes, no sé, o si se encuentran el botón que apaga el sol, digamos, si ustedes apagaran el sol, ya, bueno, habría que ver si la Tierra recibe suficiente luz de alguna otra fuente, digamos, como para generar a partir de ahí otra relacionalidad, digamos, con esa iluminación, de modo que podamos decir día y noche de manera distinta, como lo hemos dicho siempre, por precisamente esa relación que hay con el sol. Pero sí, día y noche son relacionales, no son cosas, no existen, no existiría día y noche, por ejemplo, si no existiera el planeta, ¿verdad? En ese sentido, se dan en otro, y por eso no son propiamente hablando seres, no reales en el sentido de que la Tierra sí es real, ¿se entiende? Ahora, Sharon pregunta, ¿el dinero es un ser? ¿Por qué la pregunta, Sharon? Porque el dinero es en realidad como un tipo de valor hasta cierto punto. Es como una creación del ser humano. Si nadie creyera en él, no sería, no valdría, no sería lo que es. Sí, claro, sí, claro, claro. Ahora, el asunto es que las cosas pueden ser de diferentes índoles, pueden ser o naturales o generadas por un agente, en este caso, humano,
¿ya? El arte también genera, el arte, la técnica, la tecné, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso en Aristóteles? Eso también genera cosas. La silla también existe porque el ser humano la crea, ¿verdad? Las sillas o las computadoras. El dinero sí existe, claro. De hecho, es más, aquí lo tengo. Aquí está la colección de billetes de Sanchitos, ¿la ven? ¿Verdad? Cada uno de estos billetes existe, sí. ¿Son dinero? Sí. Ahora, como objetos existen independientemente de que nosotros los reconozcamos como medio de pago. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo aquí unas rupias nepalíes. Creo que son rupias. No, no importa. Tengo unas monedas que me trajeron de Nepal en algún momento, ¿verdad? Con eso yo no puedo ir a la pulpe. Yo no puedo ir, el pulpero no me va a permitir traerme el pan cuadrado de repente me dice qué billetito más bonito, pero no es con este con el que yo quiero que usted me pague, ¿verdad? Entonces, que sea dinero y que sirva y que tenga esa función también depende de no solo de su onticidad, no solo de que sea una cosa real, sino también de un contrato social de alguna manera. Por eso ustedes, por ejemplo, ahorita no pueden ir a comprar algo con monedas que estén vencidas. Por ejemplo, con los billetes de 5 de hace mucho tiempo, los que tienen a Rafael Iglesias y los que tienen esa pintura que está en el Teatro Nacional, muy famosa. Ustedes con esos billetes de 5 colones no pueden ir a comprarse confites, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aun cuando es una cosa, aun cuando es dinero, no solo por ser una cosa es que es reconocida como medio de pago, pero ahí hay que distinguir ámbitos. Por un lado está lo ontológico, que es que ese objeto, ese billete es una cosa, tiene una esencia, hay algo que lo hace ser ese billete, hay algo que lo hace ser billete y no otra cosa, ¿verdad? Pero la funcionalidad del billete depende de un acuerdo que el acuerdo propiamente hablando no es ontológico, es político, administrativo, como quieran verlo. Y ya esos son ámbitos distintos. ¿Queda más claro, Sharon? Sí, profe, gracias. Entonces, el dinero efectivamente es un ser, son seres, son cosas, ¿verdad? Las monedas, los billetes, son cosas, claro, efectivamente. Bien, hagamos una pausa y volvemos entonces en 10 minutos.